Desde muy joven yo tenía la idea, o la percepción, o digamos la intuición, para hablar de palabras mayores, de que iba a ser escritor. Y entonces tenía un conflicto vocacional en la universidad, porque la universidad es una institución académica de estudios racionalistas, analíticos, ¿no? Acerca de disciplinas varias. En cambio, el ser escritor es más bien darse por el lado del artista, del intuitivo, ¿no? Del aquel que percibe la realidad de una manera algo diferente a la que lo hace el académico, ¿no? De forma tal que tenía esa situación tensa y difícil del desenvolvimiento de mi vocación más profunda. Sin embargo, paralelamente a mis estudios de letras en la Universidad Católica en el año 58-59, escribía poesía, que es lo primero que escribí. En una época maravillosa, porque en ese momento teníamos profesores como Washington Delgado en la facultad, y una atmósfera en que la poesía era practicada con gran intensidad. En mi generación, compañeros de aula estaban, por ejemplo, solo por mencionar dos nombres, Javier Heró y Lucho Hernández. Luis Jaime Cisneros era el profesor nuestro de literatura en la Facultad de Letras y nos hizo conocer escritores tan fundamentales para mi vida como Jorge Luis Borges, ¿no? Estoy hablando del año 58, ahora claro es archiconocido, pero hace 50 años Borges no era tan conocido como lo es ahora. San Marcos fue un descubrimiento extraordinario porque venía de una universidad católica pequeña, de clase media y burguesía limeña, a la Universidad Provinciana de San Marcos, en donde estaba representado todo el Perú. Y entonces ahí descubrí algo que para mí fue fundamental, que fue la antropología, ¿no? No las ciencias sociales en general, sino la antropología, que no es la sociología, no es la economía, no es la antropología. En mi caso, por ejemplo, toda la información a la que usted se refiere de carácter histórico, antropológico, ha sido fundamental para mi literatura, ¿no? O sea, hay vasos comunicantes entre mi obra creadora y la información de la historia, de la antropología, de la historia de las ideas. No podría entenderse una sin otra, podría decirse. De forma tal que mi literatura es muy singular, como lo ha dicho o resaltado Ricardo González Vigil, al darle el nombre de indagaciones a mi relato como un nuevo género, que precisamente mezclan la información de carácter histórico dentro de una obra literaria que aparece a veces hasta como un informe. Yo recuerdo cuando empecé a hacer esto, empecé con Oro de Pachacama, que fue mi primer relato, que lo presenté al primer concurso Copé del año 79 y ganó el segundo lugar, ¿no? Y ahí empecé ya una trayectoria de relatos que me llevaron a pensar en desarrollar ciertos temas que me inquietaban desde hacía tiempo. Entonces compré unos cuadernos cuadriculados de pasta roja, Minerva, y entonces ahí apunté los temas que me interesaban. Y de cada uno de esos temas abrí un cuaderno. Y cada vez que leía algo en el transcurso del tiempo que tenía que ver con el asunto, lo apuntaba. Y entonces en cada uno de los relatos iba creciendo la información, hasta que ya consideraba que estaba madura esa información y tenía ya la idea de qué es lo que iba a relatar. Y recién ahí me ponía a escribirlo. La mayoría de mis relatos son historias de las ideas, indagaciones en la forma del mundo, tal como lo pensaba un hombre del Renacimiento, del siglo XVI-XVII, que es lo que más me interesa.